el impuesto no pagado, la retención, la multa. Entonces terminamos tal vez por decidir no hacerlo, y no porque no tengamos la opción o el vehículo, sino porque nos sale muy caro, ¿no? Entonces ahí la idea es cómo fraguar, cómo crear o cómo ser creativos para que el tema de la renta no sea un impedimento mañana para ejercer acciones, aunque las tengamos, ¿no? Eso que dices Claro. es muy importante, porque si bien es cierto, anteriormente se hacían los contratos de arrendamiento y no se inscribían en el SAT. Entonces, al día de hoy, como bien lo dice el licenciado Víctor, pues tenemos que acreditar, y entonces para acreditar tenemos que estar dados de alta en Hacienda, pagar nuestros impuestos, estar al corriente, porque si no, para ejecutarlo el día de mañana, pues te va a decir la autoridad, ah, sí, ¿y dónde pagaste? ¿No? ¿Y cómo? O sea, ¿qué vienes a reclamar si tú mismo no has hecho, no te has hecho responsable de tus obligaciones, ¿no? Entonces aquí sí nos ponemos en una situación un poquito compleja. Si bien es cierto, es nuestra propiedad, pero pues ante este tipo de mecanismos o modalidades actuales, pues ya no pudiéramos hacerlo, ¿no? Sí, deja comentarte, desde hace, pues tú me ayudaste, Martita, tú me ayudaste, formamos una inmobiliaria, ¿te recuerdas? ¿Cierto? Y entonces todo lo que estamos haciendo al día de hoy es canalizarlo vía la inmobiliaria, y tanto mi esposa como yo, pues nos quedamos atrás, ¿no? Nos quedamos afuera, sino que es la inmobiliaria la que está, pues, promoviendo la renta o la venta. También ellos son los que expiden los recibos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros se los damos en administración. Claro. Pues, es una forma de poder acreditar, ¿no? Sí, Esa claro. parte de la renta. Uh-huh. Sin dejar de pagar los impuestos, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí también lo que es muy importante es lo que decías, ¿no? Lo de la fecha cierta. Igual la fecha cierta lo acreditas acudiendo al notario que te certifiquen el documento o a través de la misma mediación, ¿no? Claro. Ahí depende mucho de qué certeza le quieras dar a tu acto y qué fecha cierta le quieras dar a tu documento, ¿no? Claro. Porque con ambos puede ser, ambos tenemos fe pública, tanto el notario como el mediador, ¿no? Esa es la parte bonita de la mediación. Claro. Deja de decirte, con lo que yo estoy haciendo, la inmobiliaria, pues lógicamente paga una cantidad de impuestos, pero él nos entrega a nosotros otra cantidad de impuestos y nosotros también pagamos el impuesto, ¿me explico? Pero entonces ya lo divides en dos. Claro, es una cadenita. Entonces, al final del día, pues sí pagas un poco menos. No mucho, pero sí te ahorras un 10-15% de impuesto. Bueno, ahí es tu estrategia, ¿no? Como contador. Sí. Entonces, Otra aquí más que un muy podría buen ser, contador. otra más que podría ser, espero que no haya nadie del SAT en el foro, ¿verdad? Hasta ahorita no, Bueno. no creo. Otra es dividir el tema de la renta, es decir, si la pretensión es obtener, no sé, una equivalente a 20,000 pesos, por decir, una renta, bueno, se me ocurre, no sé, igual estoy diciendo una soncez, sirve para rebotarlo, que establezcamos un pago de renta por 10,000, por ejemplo, y otro pago de una contraprestación por los 10,000 que estamos buscando a través de equipamiento, algún otro tipo de servicio, para que cuando tengamos que exhibir los recibos lo hagamos sobre el monto de 10,000 y no sobre 20. Igual estoy diciendo una tontería, pero bueno, así lo estoy haciendo y espero que nadie del SAT lo sepa, pero creo que esa podría ser una opción para disminuir la carga fiscal y no por evadir, sino porque si no, entonces no habría arrendamiento. O sea, se harían muy caros los arrendamientos. Entonces, el único que va a pagar ni siquiera va a ser el arrendador este costo, sino va a ser el arrendatario, porque pues, el arrendador no va a sacrificar su utilidad. Y entonces, las rentas de 10 se van a convertir en 16. Entonces, esto es para más o menos lograr que el mercado inmobiliario permanezca más o menos interesante para las dos partes, ¿no? Claro. Así es. Estimada presidenta, no sé si gustas, son las 9:07, si gustas que esperemos más o empezamos. Porque sigue entrando gente, ahorita llevamos 25 gentes. Yo creo que por respeto a los presentes. Madrugadores. Claro, damos inicio, empezamos, si me lo permiten, pues ya le damos arranque
oficial, ¿no? Entonces, me permites, entonces ahorita la parte oficial. Claro, consejero. Muy buenos días a todos ustedes. Les queremos agradecer en nombre del Centro Empresarial Coparmex Metropolitano el que estén asistiendo en este curso virtual, en esta serie de cursos virtuales que se están haciendo con los presidentes de comisión que tenemos en Coparmex Metropolitano. En el caso de este curso del día de hoy, tenemos el gusto con la licenciada Marta Padilla Ortega, que es la presidenta de la Comisión de Asesoría Jurídico Notarial y temas de mediación, con el cual hoy tengo el gran gusto personal de que mi presidente y mi directora, que ahorita mi directora está conectada, pero está en traslado por un tema de firmas de unos contratos muy importantes para el centro empresarial, por el cual me solicitó. Me permito presentarme. Soy Mariano Saucedo, soy vicepresidente del Centro Empresarial Coparmex Metropolitano, consejero nacional de Coparmex, que hoy tengo el gusto de una compañera de batallas, que no me había tocado en todos estos años hacer el gusto de presentarla. Me ha tocado presentar a muchos colegas del Consejo Directivo. Marta es miembro precisamente también del Consejo Directivo de Coparmex Metropolitano y con unas indiscutiblemente trayectorias sobre nosotros, un miembro del equipo. Aquí veo algunos, dos miembros también del mismo Consejo Directivo que también han estado colaborando con Marta, y nos da mucho gusto hoy el interés en un tema tan relevante en estos momentos. Ahorita en el recreo que tuvimos antes de esta reunión se mencionaron algunos temas, por lo tanto hemos estado trabajando. Marta ha estado liderando para el Estado de México el tema de mediación. Tuvimos una reunión con nuestro magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, con el cual ya se arrancó una agenda muy importante del tema de mediación para el Estado de México, y ahorita se está trabajando, con el cual cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor no duden de conectarse con Marta o con nuestra directora, que es Elizabeth Limón. Ahorita Elizabeth Limón está, como les comento, en traslado, pero cualquiera de nosotros estamos para servirles. Ese es el propósito de Coparmex Metropolitano y Coparmex a nivel nacional. Somos una agrupación de empresarios que estamos muy preocupados hoy más que nada con todo lo que estamos viendo en México. Pues nada más para seguir, y antes de hacer la presentación formal, me permito leer nada más una pequeña de las trayectorias de nuestra presidenta de la comisión. Indiscutiblemente es licenciada de Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus de Valle de México. Ya cuenta con más de 10 años de presencia, no nada más en la actividad profesional, sino 10 años en la actividad del mismo consejo y de la misma presidencia de diferentes comisiones en Coparmex Metropolitano, aspirante a notario en el Estado de México, mediadora privada 608 de la Ciudad de México. Y ahorita no quiero seguir leyendo porque aquí me pasaron varias hojitas. Qué mejor que aprovechar este tiempo con el conocimiento de nuestra presidenta de comisión. Y pues no me queda más que dar la bienvenida. Marta, por favor, es todo tuyo público. Gracias. Gracias, consejero. Gracias, Mariano. Pues un honor estar aquí el día de hoy con todos ustedes, que me dan el privilegio de poderles transmitir un poquito de lo que uno sabe. Gracias a los mediadores presentes, gracias a todos los de Coparmex que hacen esto posible, ¿no? Y pues bueno, mi objetivo el día de hoy es poderles transmitir qué es un contrato, los efectos que tiene el contrato, los sucesos de caso fortuito y causa de fuerza mayor, y cuáles son las propuestas que igual de alguna manera pudiéramos implementar en los contratos para que ustedes puedan asegurar los mismos, ¿no? Y blindarlos. Y para eso tenemos un mecanismo que se llama mediación, que es un mecanismo alterno de justicia. Entonces, les voy a compartir una presentación que hice con mucho cariño para todos ustedes y que espero les sea de mucha utilidad. Y bueno, si bien es cierto, todos sabemos qué es un contrato o no lo sabemos, pues aquí la ley en nuestro Código Civil nos plantea un concepto, y es todo acto jurídico que hacen dos o más personas que intervienen en un acto para poder realizar una situación de arrendamiento, una compraventa, y que estas mismas crean derechos y obligaciones. Entonces, si bien es cierto,
nosotros en un contrato nos estamos obligando a hacer alguna cosa en contraprestación de otra, ¿no? Algunas características que me ocupan en decirles de los contratos es de que estos son bilaterales, es decir, que ambas partes se obligan, un ejemplo, en una compraventa, uno se obliga a pagar y otro se obliga a dar el bien inmueble. Principal, que no necesita de algún otro contrato, de ningún accesorio, simplemente por su existencia, se le llama principal. Accesorio, que sí necesita de que exista otro contrato para que él pueda existir. Ejemplo, una fianza, un pago, una hipoteca, por ejemplo. El gratuito, pues tenemos las donaciones, que también pueden ser onerosas, claro, pero en su mayoría pudiera darse ese tipo de característica. Oneroso, una compraventa, ejemplo de que hay una contraprestación, un pago por el cual yo estoy dando por una cosa. Solemne es cuando necesita una formalidad por ley para que se pueda consumar ese acto. Ejemplo, pudiera ser el estado civil, cuando tú te casas, pues necesitamos del juez, ¿no? O en alguna cancelación de hipoteca, por ejemplo. El real es cuando nosotros, independientemente de esa parte de la formalidad y del contrato, se necesita de algún otro elemento más que pudiéramos decir en un contrato de préstamo, por ejemplo, pues necesitas que te dé la liquidez, el efectivo, para que se pueda perfeccionar ese contrato. Sin eso, pues no pudiéramos terminar el contrato, ¿no? Y aleatorio es cuando igual a lo mejor de alguna manera en algún supuesto o un hecho incierto o un acontecimiento se puede dar al azar y pudiéramos encontrar en esas características las capitulaciones prematrimoniales, ¿no? Cuando nos vamos a casar o algo así y eliges tu estado civil, tu régimen, si es separación de bienes o sociedad conyugal, y tú determinas que algunos inmuebles no formen parte de mi sociedad conyugal y haces unas capitulaciones prematrimoniales. Y la parte más importante que yo creo en este tipo de contratos es la consensual, que la podemos encontrar tipificada en nuestro Código Civil, en el artículo 7.32, donde nos dice que todo se basa en el consentimiento de las partes. O sea, si no hay un consentimiento, no hay nada. Y eso le llamamos, o nosotros lo conocemos como un pacta sunt servanda, donde es una locución latina donde decimos que a lo que nos comprometimos, nos obligamos. O sea, independientemente de la naturaleza, de lo que pase, de lo que no pase, nosotros nos obligamos a cumplir ese contrato. Y, bueno, es importante ante estos casos que estamos presentando de lo del COVID y demás, saber nosotros como usuarios, como empresarios, qué tipo de contrato tengo. Si tengo un contrato, qué características tiene, cuál es su naturaleza, si estamos ante un contrato civil o estamos ante un contrato mercantil. Y entonces hay infinidad de contratos y nosotros vamos a ir haciendo un análisis de en qué estamos parados o qué tipo de contrato tenemos, ¿no? Algunos ejemplos que yo aquí puse de contratos es en los civiles están las compraventas, donación, arrendamiento. En los mercantiles pues tenemos el contrato de préstamo, el corretaje, que ocupan mucho las inmobiliarias, o el tema de comisiones y de transporte. Y ya una vez sabiendo ante qué tipo de contrato estamos, pues podemos determinarlo de caso fortuito, fuerza mayor, que al día de hoy nos ocupa, ¿no? Es un tema por el cual se empezó a dar este tipo de plática, porque muchas personas decían, bueno, es que si yo ya estoy ante un caso fortuito y fuerza mayor, que me lo conjugaban, o sea, decían las dos cosas, pues yo ya estoy en un caso de fuerza mayor, entonces ya puedo dejar de incumplir con mis pagos, ya no pago las rentas, por ejemplo. No, pues es que, a ver, ¿estás en un caso fortuito o fuerza mayor? ¿Cuál es la diferencia? Si bien es cierto, ambos
recaen en una situación de incumplimiento de alguna obligación, porque igual a lo mejor es un acontecimiento que no fue voluntario o que no es o sea, que no parte de mí y que no puedo prever y que aún así previéndolo, pues no lo puedo evitar. Simplemente el COVID, pues aunque yo quisiera tratar de evitarlo, pues no puedo, ¿no? Y aunque hubiese tratado de tomar otras medidas, pues no hay manera de cómo, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante determinar ante qué situación estamos. Entonces, ya que tenemos como un concepto general de qué es caso fortuito y causa de fuerza mayor, entonces encontramos 3 categorías que se dividen en las siguientes: los que son generados por la naturaleza y los que son generados por el hombre. Si bien es cierto, los que son generados por la naturaleza los vamos a tipificar como caso fortuito. Ajá. Ese de caso fortuito es cuando estamos ante un terremoto, ante un derrumbe, algunas otras situaciones que partan de la naturaleza, ¿ok? De fuerza mayor son generados por el hombre. Si bien es cierto, aquí se pudiera dar un incumplimiento o derivados de los actos de autoridad. Por ejemplo, cuando se dio el aviso por parte de la OMS o de la Organización Mundial de Seguridad de que estábamos en una pandemia, que fue en marzo ya declarado como tal, pues al igual a lo mejor fue un acto de autoridad, pero no es coercitivo. Para nuestra ley todavía no está tipificado como tal y entonces no puede aplicarse como tal una causa de incumplimiento o pudiéramos dejar de cumplir con nuestras obligaciones contraídas. Recordemos que en el contrato nosotros nos obligamos a ciertas cosas y eso no nos da el derecho de incumplir con lo ya pactado. Y bueno, aquí una vez que ya determinamos cuáles son caso fortuito, cuáles son de causa de fuerza mayor, pues vemos que al final eso no nos excluye de tus derechos y obligaciones contraídas, ¿no? Con anterioridad. Sin embargo, hay un principio que la ley también nos dice, Reinita, hay un principio que también nos dice en la ley que hay un principio del derecho que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si nadie está obligado a lo imposible, que era un tema que tocábamos previo a la reunión, pues sí es cierto, no estamos obligados a lo imposible, pero ¿cómo lo vamos a acreditar? ¿Cómo vamos a tener esas herramientas? ¿O cómo vamos a acreditar ante el juez que sí estamos ante un hecho imposible? O sea, porque no puedo pagarte las rentas, porque me cerraron el local, porque tu renta está hasta las nubes y ¿qué hago, no? Entonces, bueno, ante estas situaciones, la ley también nos da una salvedad, ¿no? Pero tenemos que hacerla tal cual nos dice la ley. Aquí en la Ciudad de México, en el artículo 2431 del Código Civil, nos dice que la ley nos concede 30 días para poder notificarle a esa otra persona que estoy imposibilitada de realizar mi obligación contractual. ¿Para qué? Para que yo tenga de alguna manera una herramienta o base de acción de que yo a partir de ese momento me quedé paralizado, no hubo forma de pagar y que no estoy incumpliendo nada más porque yo quiero, ¿no? Sino porque hay una disposición expresa. Si no, ¿cómo podemos notificar? Bueno, pues podemos notificar a través de notario, una fe de hechos, o incluso si no tenemos eso, pues hacer un escrito y decirlo, llevárselo a la otra parte como para que ella esté enterada de esa situación. Pero también si no lo decimos, pues bueno, igual a lo mejor él también no está familiarizado con esa parte, ¿no? Aquí es muy importante, una vez que ya les di como esa parte doctrina, ¿no? Es muy importante identificar ante qué situación estamos de acuerdo a nuestro contrato, porque cada contrato es totalmente diferente. La asesoría en sí para cada situación es diferente de acuerdo a sus cláusulas, de acuerdo a lo que ustedes mismos se comprometieron, ¿no? A ese tipo de contratos. Entonces,
muy importante que ustedes se pongan a analizar, bueno, si están ante un contrato, qué tipo de contrato, cuál es su naturaleza, qué les aplica, ajá, de acuerdo a este caso fortuito, fuerza mayor, que ya lo determinamos, ante qué estamos, identificamos esa situación y qué es lo que podemos negociar con nuestra parte, ¿no? Cuando hablamos de negociación es de que yo me voy a comprometer, ajá, a hacer todo lo posible por cumplir, si no, entonces ¿para qué vamos a negociar? ¿No? O sea, en ese sentido, yo sé lo que hago un checklist de, oye, ¿qué puedo, qué no puedo y a qué me puedo comprometer? ¿No? Para que pudiera darse ese tipo de negociación. Y ahí entra la mediación que más adelante les voy a comentar. Otro punto es, ¿cuáles son las causas para generar tu incumplimiento? O sea, ¿qué está causando en ti, empresario, que te lleva al incumplimiento de ese pago, de esa relación contractual? Igual a lo mejor me cerraron aerolíneas, ya no puedo transportar la mercancía, ya no te puedo dar toda la mercancía que teníamos en los contratos, porque igual a lo mejor ya no tengo la materia prima para poderlo fabricar, yo estaba obligado a hacer de alguna manera la entrega, pero me es imposible, o sea, no puedo. En contratos de arrendamiento, oye, me cerraron el gimnasio, no puedo pagarte las rentas porque está clausurado, perdón, está cerrado. Entonces, pues bueno, son muchas variantes y de diversos contratos, o sea, no tan solo el de arrendamiento, no tan solo el de prestación de servicios, corretaje, etc., ¿no? Entregas de inmuebles y mil cosas más que hay en contratos. Y pues bueno, ya una vez que sabemos o nos hacemos conscientes de qué es nuestra situación, pues buscar un mecanismo para solucionar o prevenir conflictos, ¿no? Y esos mecanismos básicamente es llegar a hacer una negociación, ¿no? Para mí eso sería como muy importante que lo tengan muy como en mente, ¿no? Y bueno, partimos de los beneficios que nos otorga la ley. Si bien es cierto, aquí les estoy haciendo como un comparativo que es muy similar tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, en los diversos artículos, donde la misma ley nos dice, oye, podemos hacer una rescisión de contrato o una nulidad relativa de contrato, ¿no? Es decir, pues igual a lo mejor ya no puedo obligarme, pero entonces hay que ver qué tipo de sanciones tienes. Antes de hablar, antes de negociar, antes de cualquier cosa, yo los invito a que analicen sus contratos, que se acerquen con los expertos, digo, con gusto yo los puedo asesorar o con sus abogados. Aquí hay varios mediadores presentes, ¿no? Abogados también que son postulantes y demás. Igual a lo mejor ya al final nos pudieran también ayudar si tienen alguna duda o algo así en tema de litigio, pues pudiéramos disipar algunas dudas, ¿no? En cuestión de nulidad relativa, pues nos dice, oye, igual a lo mejor no lo rescindo totalmente, no canceles mi contrato, pero igual congélame rentas, o sea, déjamelas como, igual a lo mejor cambias algunas condiciones de tu contrato, ¿no? La reducción equitativa de la obligación, pues igual a lo mejor reducir la contraprestación que estábamos recibiendo, las rentas, o algunos intereses, no sé, hay muchas variantes que cada contrato, por su naturaleza y por sus cláusulas, vamos a poder ir analizando caso por caso, ¿no? Esto es como muy general. Y bueno, en la Ciudad de México es exactamente lo mismo, nada más aquí nos da, sí nos dice que tenemos 30 días para notificar siguientes a que nos enteramos del suceso, ¿no? Y debe de estar fundada y motivada. Si no está fundada y motivada, lo que les decía, tiene que tener pruebas, tienen que hacerse ustedes de documentales como para poder fundamentar y motivar ante el juez correspondiente este acto o hecho para que él determine si sí va o no va a la modificación del contrato, ¿no? Pero lo que sí es muy importante y es una limitante en la Ciudad de México es de que debes estar siempre al corriente. O sea, si ya eres moroso porque así eres, pues, o sea, no puedes aplicar como una pena, un beneficio de caso fortuito, ¿no? O causa de fuerza mayor,
si bueno, con anterioridad ya venías incumpliendo, entonces pues eso ya daría que desear al juez, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, ¿qué podemos negociar? O sea, hay muchas cosas, aquí les dejo tan solo unas, de las cuales ustedes, de acuerdo a sus contratos, que son como muy de esquema y que son muy generales, porque hay algunas otras tantas más que pudiéramos negociar, dependiendo, repito, del tipo de contrato que tengamos, ¿no? La suspensión de efectos, ya sea total o parcial. Cuando hablamos de suspensión de efectos, era lo que les decía, igual a lo mejor me puede suspender las rentas, ¿no? O sea, igual a lo mejor no te pago en marzo, pero sí te pago a partir de septiembre. O total, me congelas, ¿no? Te pago hasta en algún momento o hacemos reducción. O sea, depende mucho de qué es lo que se quiera negociar. El diferimiento de la vigencia del contrato, cuando igual a lo mejor nosotros no sabíamos, no estábamos como contemplando este tipo de circunstancias, firmamos un contrato de arrendamiento en marzo y después nos lo cierran, pues igual a lo mejor le podemos decir, oye, no me contemples como marzo, o sea, difiéreme la fecha del contrato y pásamela, no sé, a agosto, septiembre, cuando yo ya pueda abrir o pueda hacer esa comercialización de productos o abrir mi negocio, no sé, lo que sea, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado con anterioridad, lo de la terminación anticipada del contrato, nada más que aquí habla de un punto que dice sin penalización. Entonces, cuando hablamos de sin penalización, es de cuando estamos de acuerdo ambas partes de que ni fue tu tema, ni fue el mío, no tenemos ningún problema ambos, pero que fue por un acto, hecho, suceso que se dio ajeno a nosotros, pues igual a lo mejor dejarlo sin penalización, ¿no? Porque muchas veces tenemos alguna pena con alguna cantidad fuerte, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que se haya firmado, no sé, modificar las tasas de intereses, que muchas veces son altas cuando dejamos de pagar una renta, entonces se va haciendo como la cadenita, tipo créditos bancarios, por ejemplo, que también cuando tú traes un crédito hipotecario y dices, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo pagar, o sea, de plano no puedo pagar mi crédito. ¿Y qué hace el banco? O sea, no te dice, ay, por un caso de fuerza mayor o algo, ¿qué crees? Pues ya no nos pagues, ¿no? Te salvamos del cumplimiento de tus obligaciones. Pues no pasa eso. Simplemente el banco, ¿qué hace? Te hace un diferimiento de tus pagos y entonces te crea un interés y ese interés puede ser incluso mucho más alto, ¿no? Pero no dejas de cumplir con tu obligación contractual, simplemente lo que hace es reestructurarte esa parte de tu contrato, ¿no? Las tasas de interés o algo así. La rescisión de contrato, como ya lo habíamos también mencionado, ¿no? Que lo podemos rescindir en su momento, siempre y cuando haya voluntad de las partes. Para hacer una rescisión de contrato tendríamos que ver qué me sale más barato, si hacer una rescisión y pagar la pena convencional que dice mi contrato, o esperarme y seguir pagando o seguir haciendo otras situaciones, ¿no? También podemos negociar tiempos y plazos, modificar alguna cláusula pertinente al cumplimiento, que aquí lo que podemos hacer ya de hoy en adelante, ¿no? En los contratos, igual a lo mejor poner ya cláusulas más enfocadas a este tipo de sucesos. Igual a lo mejor en México no lo habíamos tenido, no se había dado, no se había experimentado. Igual y nada más poníamos la cláusula nada más porque, bueno, hay que ponerla, ¿no? Pero sí es muy importante que lo dejemos plasmado, lo dejemos muy, muy claro, para que no tengamos este tipo de problemas y que se pueda dar interpretación de la ley o a qué cumplimiento. Veía que algunos contratos, por ejemplo, petroleros, ¿no? Que tengan que ver con temas de petróleo, ellos sí tienen esas cláusulas, ellos sí tienen cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor, justamente por su naturaleza, por su objetivo principal, que es a nivel mundial, a nivel todo, ¿no? Y que igual a lo mejor no es tanto como local la relación contractual, sino es internacional, y entonces pues, nos podemos encontrar
infinidad de situaciones adversas que pues nosotros no contemplamos, pero esos contratos sí traen esas cláusulas de caso fortuito o causa de fuerza mayor, sí están definidas. Entonces yo los invito a que también ahora en sus contratos pues adicionen ese tipo de cláusulas. Otras son modificar las sanciones, que ya lo habíamos comentado, dejar garantías o cambiarlas. Muchas veces nosotros en los contratos, por ejemplo, de arrendamientos, pues dejamos una garantía, o igual a lo mejor de préstamos con garantía. Y al día de hoy, con las nuevas reformas o con las posibles implementaciones de ley que nos quiere poner la Ciudad de México, pues bueno, ahí vamos a tener que cambiar un poquito el switch, ¿no? De cómo estamos arrendando nuestros inmuebles, y recordemos que debemos estar dados de alta en Hacienda. Eso ya es así como tip, ¿no? Que debemos de tener nuestros contratos dados de alta en Hacienda, porque igual a lo mejor si lo queremos reclamar, pues ¿cómo lo reclamamos, no? Que era lo que comentábamos hace unos minutos previos. ¿Cómo si no tengo o no estoy en orden en mis obligaciones fiscales? También ahí comentábamos que podíamos darle fecha cierta a los contratos a través de notario público mediante la certificación, o incluso con la mediación al realizar un convenio de mediación, ¿no? Entonces, ahí les dejo esos puntos sobre la mesa como para que los tengan presentes. Y después de que ya vimos en qué circunstancias estamos, cómo analizamos nuestro contrato, cuáles son los efectos, qué podemos negociar, qué no, y todo este tipo de temas, pues encontramos un mecanismo que se llama Mecanismo Alterno de Justicia, que lo encontramos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro artículo 17 constitucional, donde podemos ocupar este mecanismo para poder nosotros ayudarnos a resolver conflictos o a prevenirlos sin necesidad de una autoridad judicial. Eso es muy importante, porque al final ustedes van a ser su propio juez. O sea, decían un refrán, no sé cómo se diga, que el pez por su propia boca muere o algo así. Pues yo creo que es algo similar, porque al final tú te vas a obligar en un contrato de mediación a lo que tú puedes hacer y que lo vas a cumplir. O sea, no necesitas de un ordenamiento de un juez para que tú lo vas a cumplir. O sea, no, aquí se trata de poder llegar a un acuerdo, poder negociar, pero de acuerdo a sus propios intereses, a sus obligaciones, a lo que ustedes quieran hacer y a lo que ustedes lleguen a acordar, ¿no? Entre las partes. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué es la mediación privada? ¿Qué es eso? O sea, no entiendo. Pues bueno, pues nosotros lo entendemos como un proceso voluntario mediante el cual dos o más personas, con la ayuda de un mediador, es decir, su servidora y los que están presentes, ¿no? Podemos ayudarlos a generar canales de comunicación para que ustedes puedan tener una solución a ese conflicto, ¿no? Y a través del diálogo poder llegar a negociar de manera efectiva a lo que nos vamos a obligar. ¿Por qué? Porque es muy importante, como se los dije, ustedes van a ser sus propios jueces. Al final lo que nosotros vamos a hacer como mediadores privados es un convenio. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué es ese convenio? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con ese convenio? Pues bueno, si bien es cierto, el convenio es un acuerdo que se da entre dos o más personas, las que están involucradas, y puede crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. O sea, aquí es muy diferente al contrato. El contrato tan solo adquirimos derechos y obligaciones. En un convenio podemos modificar, ¿ok? Extinguir, crear. Entonces, para nosotros, cuando estamos en un conflicto o algo así, y tenemos un contrato, pero ya no podemos llevarlo a cabo, podemos modificar algunas cláusulas para poder finalizar con ese contrato, ¿no? Y llegar hasta su objetivo principal, que fue el contrato hecho, ¿no? Y bueno, ese convenio, pues van a decir, bueno, ¿y de qué me sirve realizar un convenio? O sea, ¿y para qué? O sea, si puedo tener mi contrato de arrendamiento.
bueno, sí, puedes tener tu contrato de arrendamiento, me queda claro. Pero cuando nosotros lo realizamos, una vez que tenemos el contrato de arrendamiento, lo elevamos a un convenio de mediación, pues aquí lo que vamos a obtener es como un tipo sentencia, es cosa juzgada. ¿A qué le llamamos cosa juzgada? Pues algo que al final se hace equiparable a lo que es un juez, ¿no? Esa parte es muy importante porque nuestro propio convenio tiene efecto de sentencia. Y entonces, en el momento en el que se da el incumplimiento de la obligación de ese convenio, entonces ahora sí que creen, lo podemos ejecutar en la vía correspondiente, es decir, con el juez. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Nos ahorramos o suprimimos toda esa parte del litigio previo, que es la demanda, el escrito inicial, las pruebas, los alegatos, que aquí hay abogados litigantes o postulantes, y entonces ellos nos dirán como que esa parte del proceso, ¿no? Pero nos ahorramos toda esa parte y ya nos llegamos a la parte de la ejecución. Entonces ya no necesitamos acreditar ante el juez ese incumplimiento. ¿Por qué? Porque ya hicimos un convenio y tú y yo ya pactamos que así tiene que ser y así va a ser. Si no se da, entonces hay una consecuencia que es esta, ¿no? Ejecutada. Y pues aquí el mediador privado, yo le digo que tiene una parte híbrida porque también tiene fe pública, ¿no? Es como un notario. Entonces, le damos fe a ese convenio que va a ser emitido ante nosotros. Entonces, estamos jugando con dos cosas. Tenemos tanto la figura, yo le llamo así, como para poder entenderlo un poquito más, es sentencia equivale a juez, ¿no? Y fe pública equivale a notario. Y entonces esto lo hace el mediador en conjunto en sus convenios de mediación. Y cabe aclarar, muy importante, que solo es en la Ciudad de México. Cada estado, la mediación aplica de diferente manera de acuerdo a su propia legislación. Entonces eso sí es muy importante comentarlo y aclararlo. Aquí hay una parte que dice cierre de folio en registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Y bueno, dirán, y bueno, ¿qué es eso de cierre de folio? No entiendo por qué o para qué. Cuando hacemos nosotros un ejemplo, cuando nosotros hacemos un contrato de préstamo con garantía, pues igual a lo mejor lo que podemos hacer es decir, bueno, yo te presto 3 millones, pero te dejo en garantía mi inmueble para cualquier cosa. Si se da un incumplimiento, tú lo puedas ejecutar y pueda retornar, obviamente, mi dinero, ¿no? Asegurarlo. ¿Y cómo lo aseguramos? Pues con esa parte de cierre de folio, ¿no? Que lo que hacemos es blindar el inmueble y no entra ninguna hipoteca o ningún aviso preventivo a ese inmueble. Esa es una forma de garantizar. Ya lo de los pagarés, que yo te firmo, no sé, 10,000 pagarés por la cantidad de tanto. Bueno, sí, si bien es cierto, es ejecutivo mercantil, lo puedo ejecutar, sí, pero si no tengo algo que me puedas quitar, pues a ver, ejecútame, ¿no? O sea, ¿qué tengo? Pues nada, era de mi mamá, era de mi papá, era de mi hermano. Entonces, esa es una forma de cómo poder asegurar también nuestro patrimonio, ¿no? Y se puede dar en diversas materias. La mediación es muy amplia, se puede dar en arrendamiento, se puede dar en compraventas, podemos hacer, reestructurar para que pueda llegar al tema de notario, ¿no? Cuando hacemos contratos y demás y no los hemos perfeccionado, podemos ser como ese mecanismo para poder llegar a perfeccionar y llegar con notario, ¿no? Arrendamientos, divorcios, pensiones alimenticias. O sea, es muy vasto el tema de mediación, entonces los invito a que vean esta parte del mecanismo que nos brinda y nos ayuda para que nosotros mismos podamos resolver nuestros propios conflictos y nuestros propios problemas, ¿no? Y bueno, y dirán, bueno, ya todo esto, ¿por qué mediación o para qué? ¿Por qué me dices o me hablas de esto, no? Pues bueno, porque al final aquí hay algunos puntos que yo les pongo que es en un menor tiempo, ¿no? Lo podemos resolver de una manera más práctica, no necesitamos que nos den cita el juez, que
que no sea una audiencia, que la que sigue. Entonces aquí todo va a partir de las partes, o sea, el tiempo que tengan las partes. Menos desgaste tanto emocional como económico, ¿no? En ese sentido, confidencial, de que todo lo que se hable en esas sesiones de mediación, pues va a ser confidencial y no puede salir esa información, ¿no? Incluso ni siquiera para juicios o cosas así. Lo de la fecha cierta también es muy importante porque con este instrumento le damos fecha cierta y lo acreditamos en el sentido de que la ley nos decía que todo acto jurídico debe de tener una fecha cierta para que cuando tengas algún problema, ejemplo, extinción de dominio, que también está muy de moda al principio del año, salieron esas disposiciones y todo el mundo estaba así de, ay, me van a quitar mi inmueble si rento, y qué va a pasar si no tengo una fecha cierta. Bueno, aquí también podemos dar fecha cierta a través de los convenios o de los instrumentos, que también puede ser también con notario, ¿no? Certificándolo. Hay otros sistemas, por ejemplo, cuando hablamos de constructivas, en Secretaría de Economía, ya hay un portal donde nosotros tenemos que ir haciendo los cambios, ir notificando a la Hacienda, ¿no? Entonces, se abre como un panorama bastante extenso, muchas cosas, pero bueno, es la parte como principal o medular, ¿no? Que yo les pudiera compartir. También aquí hablamos de qué hace las veces de sentencia, ¿no? Lo que les comentaba hace unos minutos, que es equiparable a, ¿no? Seguridad y certeza jurídica, bueno, pues en todos los sentidos, ¿no? Ahí no hay manera de no dar certeza y seguridad a ese acto y flexibilidad porque vamos de acuerdo a ustedes. O sea, eso es totalmente agendable a los mediados. Nosotros les llamamos mediados a las partes involucradas. Entonces, es eso. Y bueno, para no aburrirlos tanto, tengo algunas recomendaciones que pudiéramos, ya después de la presentación y todo eso, concluyo con esta parte, que es muy importante agregar a los contratos una cláusula más detallada, lo que comentábamos, ¿no? En conclusión, que sea donde ustedes puedan poner las restricciones por cuarentenas, epidemias, terremotos, incendios, todo lo que posible que pueda darse en estas circunstancias, y hacerlo muy detallado. ¿Para qué? Por si nos enfrentamos a otro tipo de estas situaciones, pues ya estemos preparados y que nuestros contratos estén bien perfeccionados en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que les decía, resaltar la importancia de revisar sus contratos y sus disposiciones contractuales, de cómo están aplicando, ¿no? O sea, cómo es que yo puedo aplicar una rescisión o cómo puedo aplicar un mecanismo de salida, qué me conviene, qué no me conviene, qué puedo hacer, qué mejor es no hacer, porque a veces también podemos decir que es mejor no hacer nada que hacer, ¿no? Entonces, todo va a ir cambiando en torno a qué tenemos de contrato, ¿no? Cuáles son las cláusulas y demás. Las consecuencias del incumplimiento, muy importante revisar cuáles son tus consecuencias si incumplo, porque si no después se hace como una motita de nieve, ¿no? O sea, dejo de cumplir con la renta, sí, pero ¿qué crees? Que pues la ley no te exime de ese incumplimiento, entonces después vas a tener que pagar multas, recargos, intereses y demás, y hasta daños y perjuicios, ¿no? Porque igual a lo mejor no lo hiciste de la manera correcta para llegar a ese cumplimiento, ¿no? La cláusula de indemnización, determinar qué legislación es aplicable, porque muchas veces lo firman en la Ciudad de México y lo quieren ejecutar en el Estado de México. Me ha pasado, digo, es como muy tonto o muy obvio a veces, pero sí es importante decirlo, qué tipo de legislación tienes o en dónde lo firmaste para que tú puedas ver la ley y puedas determinar hacia dónde te vas a ir, ¿no? Cuáles son los beneficios que te brinda la ley. Lo de las tasas de interés que decíamos, si tus contratos te cubren algunos seguros, tienes algunas pólizas, algunas fianzas por incumplimiento, pues agarrar de ahí. En algunos contratos que son internacionales, algunos sí tienen fianza, entonces, o seguros, y entonces dicen, oye, ¿sabes qué? En caso de que pase esto, pues tengo un seguro. Oye, seguro, ¿qué crees que pasó esto? Pues respáldame, ¿no? Como el seguro de casas, por ejemplo, de que estás asegurado, pasa, no sé, un temblor,
y dices, oye, ¿sabes qué? Pues echo de la mano de mi seguro. ¿Por qué? Porque sí me responde por estos gastos, pero yo lo tengo en mi contrato. Entonces es muy importante saber qué tenemos en nuestro contrato, ¿no? Porque muchas veces también nada más lo firmamos porque ya hicimos la operación así súper maravillosa y entonces ya nada lo que hacemos es firmar, pero no vemos a lo que nos estamos comprometiendo porque igual a lo mejor no pensamos que pudiera pasar o que puede pasar, ¿no? Bueno, y lo de las garantías, que bueno, eso también es muy importante y que lo podemos hacer a través de estos mecanismos de mediación. Y pues muchas gracias, les agradezco a todos su tiempo y pues bueno, si tienen, pasaremos aquí, nuestro consejero nos dirá si pasamos a preguntas, respuestas, cuántas hay. Y los mediadores también me encantaría que participaran, si es posible, que nos den algún punto de vista, para retroalimentar esto, para enriquecernos y que todos nos llevemos algo el día de hoy, ¿no? Y bueno, esos son mis datos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Te agradecemos mucho. Esto muy importante, todo lo que has mencionado desde el curso pasado que tuvimos con el magistrado. Es muy difícil juntarlo todo en una serie de 40 minutos, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. No hay preguntas ahorita en el chat y lo que me gustaría ver ahorita es, por favor, si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, ya sea a nuestra presidenta de la comisión o a alguno de sus invitados especiales, porque ya se caracteriza nuestra presidenta de siempre invitar a expertos a sus eventos e indiscutiblemente compartir más conocimiento, lo cual les agradecemos a todos los mediadores presentes e indiscutiblemente también al notario 60, el que estén presentes precisamente en esta reunión. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Híjole, qué bárbaros. Como decía un maestro, ¿quedó lo suficientemente claro o lo suficientemente oscuro? Sí, claro, así de... Oye, O nos María, agarramos todavía con los molletes en la mano. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, adelante. Gracias. Está claro que ahorita ya Martita hizo mención de que las partes tienen que tener conocimiento de todo lo que ya nos explicó. Pero mi pregunta es precisamente eso, hablando, por ejemplo, de un arrendador y el arrendatario. ¿Cómo tener certeza de que yo, en cualquiera de las dos partes, pueda tener conocimiento de todo esto? ¿Cómo pensar que la otra parte también se enterara, supiera y viera la conveniencia del hecho? Es decir, ¿cómo es la conveniencia del hecho? Sí, en un momento dado, yo creo que en términos generales, ambas partes es muy conveniente que conozcan del tema. Si una de las partes, si una de las partes conoce la conveniencia, los beneficios en un momento dado, ¿cómo convencer a la otra parte de que efectivamente se va a tener algún beneficio de negociación, algún beneficio de mediación, de todo lo que nos explicaste? Ok, mira, lo que podemos hacer, eso que dices tú es muy importante porque el proceso de mediación siempre es voluntario. O sea, al final tiene que haber esa reciprocidad entre las partes para poder negociar, porque igual a lo mejor si tú me dices, oye, pues sí, yo sé que igual a lo mejor hay una afectación, pero pues yo no quiero negociar, o sea, pues es tu problema, no el mío. Pues no lo podemos obligar, sin embargo, sí lo podemos invitar. La mediación, eso es a lo que te invita, ajá. Nosotros, tú te acercas con cualquiera de los mediadores y les dices, oye, ¿sabes qué? Quiero contratar tus servicios. ¿Cómo le hago? Les mandamos una invitación, ajá, para que ellos puedan acudir a esa reunión para poder justamente dialogar y platicar, bueno, ¿qué es tu problema? ¿Cuál es el problema de la otra parte? ¿Y cómo podemos, tanto tú como yo, beneficiarnos ambos y salir lo menos lastimado, tanto tú como yo, ¿no? O sea, hacer el ganar-ganar para poder llegar a un acuerdo. Ese acuerdo lo convertimos en convenio de mediación y ahí sí, ojo, porque si ya incumplimos en algo que tú y yo estamos
acordando, porque para eso estamos haciendo un convenio, ¿no? Porque lo vamos a cumplir en estricto sentido de la palabra, nos vamos a obligar a cumplir algo que sí vamos a hacer. O sea, no podemos llegar a una negociación o mediación diciendo, oye, sí te voy a pagar cada mes los 2,000 pesos. Y tú por acá estás de, no, es que no, creo que no voy a poder. Pues no, entonces al final es decir esa parte de, oye, no puedo pagarte los 2,000, pero sí puedo 1,500. Y él te va a decir, bueno, igual sabes que no 1,500, ¿qué te parece 1,800? Y ahí vamos viendo, cómo nos vamos poniendo, ¿no? En el supuesto de la otra persona y a su vez hacia el otro, como para poder llegar a concluir en una negociación efectiva y que de verdad se vaya a cumplir, porque si no, de nada nos sirve una negociación, una mediación, ni nada, ¿no? O sea, si no estás con la convicción de que vas a cumplir, pues ni para qué hacerlo, la verdad, ¿no? Y algo que decíamos también con anterioridad. Ok, perfecto. ¿Cómo respondí tu pregunta? Perdón. Sí, respondí No, tu sí, pregunta. totalmente. Y algo que Martita, muchas decíamos gracias. también a un hecho que nos enfrentamos el día de hoy es de que no podemos, en cuestión de rentas, que tocas el tema, es muy importante porque en la Ciudad de México no podemos desalojar nada más así porque sí, o sea, no, espérame, porque hay una ley de derechos humanos, ¿no? De que tenemos derecho a la vivienda y pues no nos puedes desalojar nada más así. Entonces hay todo un proceso que se tiene que llevar y bueno, con la mediación lo que podemos hacer es, si bien es cierto, haces tu contrato de arrendamiento, pones las cláusulas correspondientes y ahí dices que en caso de incumplimiento, yo me obligo, si dejo de pagar tantas rentas, me obligo a salirme del inmueble, a desocuparlo, porque ahora también con las nuevas iniciativa de proyecto de ley en la Ciudad de México, pues ya la verdad es que para arrendar va a estar un poquito difícil, ¿no? La situación ya no va a ser obligatorio a 1 año, ahora ya vas a tener que arrendar el inmueble hasta mínimo 3 años, ya no dejar garantía. Entonces, sí vienen una serie de cambios que igual esa iniciativa todavía no se ha aprobado, pero bueno, todo va encaminado a... Pero los mecanismos alternos de justicia, que es la mediación, nos pueden ayudar muchísimo en todos los sentidos, no solo en arrendamiento, en miles tantas áreas que podemos experimentar, ¿no? Escolares, condominales, civiles, familiares, mercantiles. Se abre una gran oportunidad para la mediación, solo que mucha gente no conoce este tipo de mecanismos. Entonces es por eso que mis colegas y una servidora hacemos pláticas, hacemos difusión para que ustedes puedan acercarse de esos mecanismos y que ustedes puedan ver que realmente son lo que va a ser el futuro, ¿no? Del mañana, del negociar, más vale un mal pleito que una mala negociación, no sé cómo se diga, ¿no? Para el chiste es llegar a un arreglo, o sea, a un acuerdo y pues al final es la parte de la reconstrucción del tejido social, ¿no? O sea, ya no conflictuarnos tanto, jugar como con esa parte de oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiero? ¿A dónde vamos? Y hacia dónde podemos desembocar lo mejor posible, ¿no? Es eso. Mariano, Martita, me gustaría hacer un par de preguntas. Adelante, por favor. Martita, qué bonita, buena explicación. Mira, la vez pasada con el ministro de la Suprema Corte también se mencionaba mucho de la mediación, lo cual me parece estupendo. Pero tengo un par de preguntas. La primera de ellas, vamos a pensar que tienes una casa en 20,000 pesos rentada y por este problema de la pandemia decides bajarlo a 18. Pregunta, ¿es necesario documentar? Se baja a 18 y solamente por 6 meses. Y a partir del 7º mes, pues ya se regresa la renta original, ¿no? La pregunta es si se tiene que documentar esto. Y la otra pregunta es, ¿qué sucede en una mediación, por ejemplo, con un sindicato? Cuando hay algún problema, a nosotros nos ha pasado muchas veces de que un trabajador que están en el sindicato, pero ellos por su cuenta deciden demandar a la empresa.
Normalmente terminamos en la mediación, ¿no? O sea, ellos quieren X cantidad, ofrecemos tanto y llegamos a una mediación y salimos adelante, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando es con un sindicato que hay alguna situación donde, pues me supongo que es mucho más difícil hacer una mediación porque intervienen muchas personas? Ahí, si me lo permites, en materia laboral, nosotros no participamos como tal. O sea, la mediación en materia laboral no la realizamos. No sé si me esté equivocando, pero hasta donde yo tengo entendido, nuestros alcances en materia laboral no son para, nada más es en materia civil, mercantil, familiar, penal, que se llaman sistemas restaurativos, pero igual a lo mejor alguno de los que están aquí presentes, igual a lo mejor pudiera apoyarme en responderte esta pregunta, porque la verdad es que tema laboral no tenemos, como tal, yo tengo conocimiento de que no podemos hacer frente a ello, ¿no? Y en relación a la otra pregunta que decías de bajarlo, pues yo te sugiero que sí lo dejes documentado, porque igual a lo mejor si tú estás registrado en el SAT, estás pagando tus impuestos, entonces pues ya, tú ya no vas a pagar sobre el total, sino sobre uno más bajo. Entonces estás con un adendum, ¿no? Entonces ahí sí, mi sugerencia es siempre tener el documento donde estás comprobando que hubo una reducción de rentas por X situación y que se va a reanudar la renta a partir de tal mes, ¿no? Entonces eso sí es viable, ¿no? Para mí. Entonces no sé si alguien aquí de los mediadores, abogados, me puede ayudar a retroalimentar aquí al contador en relación a la pregunta con el sindicato. Tenemos otra pregunta ahorita en lo que contestan de María Imelda Ortega. No sé si, Imelda, puedes hacer tu pregunta, por favor. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues más que pregunta, pues es felicitar a nuestra maravillosa ponente Marta, que ha hecho una gran labor, reconocer el esfuerzo que está haciendo para implementar otros medios de poder solucionar conflictos legales. Entonces, pues más que pregunta es tratar de abonar un poquito a lo que ella ha comentado y solucionando la duda que tenemos por parte del contador en materia laboral, pues el tema de mediaciones tan importante, ha tratado de abrirse caminos por sí misma. ¿Por qué? Pues porque la cultura que tenemos, no solamente en México, por desgracia, pues es de pelea para poder solucionarlo. Entonces, cuando hablamos de sensibilización, cuando hablamos de un proceso completo en donde lo que se procura es cambiar un paradigma de solución de conflictos, no solamente los legales, sino también lo que involucra otras áreas, pues sí se hace una gran labor. Esto es tan impactante que ahora podemos descubrir que en el área laboral posiblemente también podamos entrar en esa materia. Por el momento no se puede estipular. ¿Por qué? Porque la reforma laboral implica un proceso de etapas para la implementación de la judicialización en materia laboral. En algunos años posiblemente sí podamos conocer de materia laboral. Se está planteando que la solución de conflictos a partir de este paradigma que se está tratando de cambiar sea por medio de la negociación y sea por medios pacíficos, en donde no se tenga que saturar, por desgracia, los tribunales, que es el panorama que ahorita se vislumbra. Entonces, ¿por qué es tan importante el procedimiento de mediación? No solamente en materia judicial, en materia civil, en materia de contratos, sino en todos los ámbitos, porque nos da la oportunidad de tomar las riendas de nuestros conflictos y poder solucionarlos de manera pacífica. Esa es la respuesta. Cuando hablamos de sindicatos, ¿podemos mediar? Por supuesto que podemos llevar a cabo los procedimientos de mediación. ¿Cuál va a ser el efecto? Que serían acuerdos que ellos mismos construyan, pero no se podrán judicializar. Es decir, a nosotros los mediadores nos capacitan para poder trabajar con las personas y sus conflictos. Si el conflicto no tiene que ver con un proceso judicial, desde luego podemos llevar a cabo la negociación, pero no podremos formalizarlas por el momento. Tal vez cuando ya se empiece a aterrizar la reforma laboral, podemos verificar y podemos visualizar que tal vez podremos llevar a cabo conciliaciones en materia laboral sin ningún problema. Recordemos que ahorita la ley orgánica del Poder Judicial establece ciertas reformas de impacto, entre ellas la implementación de la materia laboral. Entonces, no sé si tengan si logré abonar un poquito a la duda que se tenía
Y pues muchas felicitaciones, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrada de participar en estas sesiones informativas que son muy importantes para todos nosotros. Muy buen día. Muchas gracias, Imelda. Muy buena aportación. Oye, Seguimos. perdón, consejero, perdóname. No, Quiero adelante. agradecer a Imelda. Imelda es nuestra mediadora mediadora pública. Ella está en el Centro de Justicia Alternativa. Y entonces, pues bueno, fue nuestra maestra en algún curso. Entonces, padrísimo. Muchas gracias por estar aquí, por tu aportación. De verdad, lo agradezco infinitamente. Gracias. Nada que agradecer, al contrario, muchas gracias. Y gracias por conocer también más de Coparmex Metropolitano. Seguimos con las preguntas. Hay una en el chat de José Luis Hernández, donde dice, excelente exposición, Marta. Tengo una pregunta. Ya se firmó un convenio de mediación, sin embargo, el deudor volvió a fallar en el cumplimiento. ¿Qué podemos hacer para esperar a que abran los tribunales? Es la última pregunta. Ok. Muchas gracias, José Luis. Pues, ok. Una vez que nosotros hacemos un convenio de mediación e incumplimos, lo que podemos volver a hacer, bueno, se puede hacer es la renegociación, o la remediación, que para nosotros los mediadores así se le llama, remediación, donde, si bien es cierto, igual a lo mejor hubo algún incumplimiento, pero tengo la intención de volver a llegar a un acuerdo contigo, podemos volver a sentarnos con el mediador, los mediados, y volver a construir nuevas cláusulas, nuevas disposiciones, y para que se puedan ejecutar nuevamente, ¿no? Y los juzgados, si bien es cierto, no están abiertos en la Ciudad de México, todavía no se reanudan como tal, y en el Estado de México, en algunas cosas sí opera, ¿no? Sí está abierto, hay medios digitales, donde ya el presidente, como bien ustedes han estado escuchando en el inter de esta sesión, se habla un poquito del magistrado del Estado de México, el licenciado Sodi Cuellar, en el sentido de que nos brindó una plática unos días anteriores y nos va a impartir un curso que quedan cordialmente invitados los que gusten. Les podemos mandar el link para que accesen a ese portal, donde se les va a instruir de una manera, pues, desde el inicio, de cómo se maneja un equipo, cómo ingresar a la nube la información para hacer una demanda, escritos iniciales y demás. Entonces, eso estaría padrísimo, la verdad, compartir con ustedes también este espacio, que el magistrado no lo va a impartir el magistrado, sino su personal, ¿no? Técnico, pero esperemos que ahí nos salude y pues quedan cordialmente invitados y de verdad muchísimas gracias. No sé si contesté tu pregunta, José Luis. Mientras contesta, Presidenta, acabo de poner para que vean todos en la pantalla la invitación al curso virtual por parte del equipo del magistrado el día martes 21 de julio a las 11 de la mañana. Es un evento sin costo y para cualquier cosa que estén en contacto, por favor, ya sea con nuestra presidenta de la comisión, Marta, o con precisamente nuestra directora del centro, que es Elizabeth Limón. Nosotros les pasamos el link y es un evento que está controlado precisamente por el tema de que se está haciendo un esfuerzo específico con Coparmex Metropolitano del Estado de México, el cual está coordinando nuestra presidenta de la comisión. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ya nos pasamos 7 minutos de la hora, lo cual les agradecemos mucho la participación. No sé si alguien más, alguna otra aportación, sino para dar procedimiento a cerrar este curso virtual. Creo que no. Hay otra pregunta de María Isabel Mondragón, donde nos dice, hola, ¿el convenio de mediación es necesario que esté presente el mediador o se puede realizar solo entre el arrendatario y el arrendador? No, sí es importante que esté el mediador. Si es que va a haber alguna negociación, sí es muy importante, ¿no? Que esté presente para poder realizar la firma del convenio.
Súper. No sé si te contesté bien, María Isabel. Ok, gracias, sí. Gracias. Excelente, pues entonces, no habiendo más preguntas, queremos agradecer mucho a los mediadores que estuvieron presentes. Aquí Marta nos pasó su nombre. Voy a mencionarlos muy rápido. Indiscutiblemente a Ana Alvarado, Carlos Daza, Raúl Castro, Alex Gutiérrez, Imelda Ortega, José Luis Hernández, Luis Oscar, el notario Víctor González. Indiscutiblemente una mención especial a Dana Vega y a Carmen Padilla, que nos permitieron aquí estar también con ustedes, y también a Valfre Morales por estar atendiendo. Siempre nuestra presidenta se caracteriza por traer más especialistas y enriquecer cada tema y dar a conocer más a Coparmex Metropolitano, lo cual en nombre de mi presidente Edgar Castro Cid, presidente de Coparmex Metropolitano del Estado de México, sindicato patronal, les queremos agradecer mucho y por favor atiendan el curso que el magistrado nos está abriendo muy atinadamente. Vienen más sorpresas, viene una iniciativa sobre el tema de mediación, no sé si lo quieras comentar rápido, Presidenta, para el Estado de México. En el Estado de México, igualmente, el magistrado Sodi Cuellar, en su ponencia, nos hacía mención de que se va a sacar una nueva ley para la mediación privada en el Estado de México. Él la va a impulsar. Entonces estaría padrísimo y ya cuando tengamos nosotros esa información, compartirla con ustedes por si es de su interés o algo así. También va a estar como muy interesante el compartir esos espacios con ustedes y que bueno, al final la mediación privada es algo que ya viene en auge. En otros países es muy recurrente la mediación, España, Argentina, entre otros más. Se maneja mucho lo que es la mediación, ya no hay tanto juzgado porque al final ellos lo que tratan de hacer es esa paz social, ¿no? Y como lo decía nuestra mediadora Imelda, nosotros, nuestra cultura, afortunadamente o desafortunadamente, nuestra cultura es de a ver quién gana, a ver quién puede más y de conflictuarnos, ¿no? Igual a lo mejor podemos resolverlo, pero nosotros nos ponemos en una postura de no, porque es esto, pero no nos ponemos del lado de la otra persona, ¿no? Entonces siempre estamos como en la parte de no, yo gano, tú ganas, ¿quién gana? Y nadie gana, ¿no? Que es lo peor del caso. Entonces al final ni resuelves tú, ni resuelve nadie, y el juez te determina qué se tiene que hacer, ¿no? Y ni siquiera tú ahí tienes... sí tienes voz y voto porque dices qué quieres, pero pues el juez es el que determina y es así como se va tu sentencia, ¿no? Y aquí nos está dando la oportunidad de que ustedes mismos hagan sus acuerdos, de que ustedes mismos lleguen a ese convenio y que nada más el mediador le dé esa formalidad para que ustedes puedan llegar a ejecutar esa parte. Entonces, la verdad es que los invito a que vean un poquito más del tema de mediación, se acerquen con los expertos, con sus abogados y demás, para cambiar un poquito esa cultura, ese chip. Y bien dicen que se empieza con una pequeña semilla, ¿no? Entonces hay que empezar a regar para que pueda ser esto diferente y la cultura de nuestro México sea diferente en relación a los conflictos, ¿no? Eso sería de mi parte. Pues muchas gracias, Presidenta. Los invito a todos a que visiten la página de Coparmex Metropolitano del Estado de México, o también en el mismo chat ya estuvo, se me pasó presentar a Erika González. Erika González es la coordinadora de todo lo que tiene que ver capacitación. En el chat está su correo, es capacitación@coparmexmetropolitano.mx. Con eso ustedes pueden ver toda la información de las comisiones y los presidentes de comisiones, así como lo es nuestra presidenta Marta. Y pues con esto no me queda más que agradecer en nombre de Coparmex Metropolitano su asistencia, su tiempo, que es muy valioso para ustedes, y les deseamos que estén llenos de salud y que tengan un muy bonito día. Muy amables, gracias. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Gracias, Martita. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Marta. Buenos días, gracias. Saludos, Martita. Un gusto. Saludos. Hasta luego, buen día. Gracias, Luis. Al contrario, buen día, bye. Gracias. Abrazo enorme. Cuídate mucho. Igual. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Martita. Bueno, no. Gracias, Martita. Bye. Gracias, Anita. Bye.
Gracias, Marta. Hasta luego. Gracias, Felicidades Oscar. a todos. Bye. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, Raimundo.